Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Gracias a la gente que se conecta con nosotros desde tempranito, que nos van poniendo like, necesitamos mucho dedito para arriba, porque si ya Janet Arias, mi productora, que está enferma y a quien aprovecho para mandarle un beso, me lo solicita todos los días de una manera además ya bastante acosadora, Iris hace lo mismo. Iris hoy día está en el switcher reemplazando a Janet. Gracias, Iris. También irás a todos ustedes que están detrás de la pantalla al tanto de lo que vaya a suceder en el transcurso de los próximos minutos en este programa, donde lo único que buscamos realmente es informarles sobre lo que está sucediendo en nuestro país, hablar con claridad y tratar de ser lo más objetivos, decentes y honestos posible. Aunque esto signifique, por supuesto, que me revienten en redes sociales, que me digan de todo. Ayer era muy tarde, no podía dormir y empecé a revisar, que ya lo había leído, ¿no? Pero a tomar nota de algunos puntos del plan de gobierno de Roberto Sánchez. Y verdaderamente es una locura. Nada de lo que propone realmente tiene un asidero viable en un país como el Perú. Está más que sabido que las economías, las políticas económicas de izquierda nos llevan a la pobreza extrema, absoluta. Si no, miren ustedes Nicaragua, Venezuela, Cuba. Y claro, la gente decía, hipócrita, ahora estás tratando de crear, porque con Castillo, en realidad el plan de gobierno de Sánchez es muy parecido al de Castillo. Y aquellos que se limitan a informarse a través de TikTok o ven mucho Willax o Panamericana Televisión, siento mucha pena por ustedes realmente, que no busquen mejores canales para entender mejor lo que sucede en este país. Y por otro lado, decirles que yo no apoyo candidatos y tampoco lo hice en el año 2021 con Pedro Castillo. Claro, era llamativo, hacía ruido que una mujer en señal abierta, en horario estelar, sea la única que le diera en ese entonces, en segunda vuelta, la misma cantidad de tiempo a las propuestas, a los mítines, a lo que ofrecían ambos postulantes, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Pero como el resto no lo hacía, claro, la oveja negra era yo, cambiabas de canal y en mi mismo canal era todo Keiko, Keiko, Keiko. Y yo, vamos a escuchar al señor qué tiene que decir en materia de propuesta económica. A ver, el señor, ¿usted qué haría en el sector salud de Fuerza Popular? Claro, eso me convirtió en una caviar, en una roja. Y quería hacer esta aclaración porque desgraciadamente es un tema que cada tanto tengo que recordarle a aquellos que o saben poco de mi chamba, que están en todo su derecho, porque de pronto no les gusto. Muy bien, hay muchas alternativas, sobre todo ahora en el mundo digital, pero lo que no soporto es la mentira. Y cada vez que se me impute un hecho falso, yo me voy a tomar algunos segundos o minutos para recordarle a la gente qué fue lo que sucedió. Y si en algún momento me equivoco y hay razón para recular, pedir perdón, disculpas por algo que hice, por supuesto que lo haré, como ya lo he hecho en otras oportunidades. Dicho esto, vamos con nuestra publicidad antes de arrancar con los temas que tenemos el día de hoy, porque va a venir Susana Chávez, ex candidata al Senado por Primero la Gente, fundadora de Promsex, a hablar acerca de la maldad, porque esto es maldad por parte de Renovación Popular, los mismos que no aceptan que no hubo fraude y siguen jodiendo con el mismo tema y ahora quieren castigar a las mujeres. Casualmente, el porcentaje más alto del electorado está representado por féminas, con señora por señora, jovencitas, señoritas, ancianitas como usted, como yo, mujeres, ¿ok? Y nos quieren castigar, nos quieren dar duro, nos quieren quitar derechos fundamentales en un país donde la violencia contra la mujer es tan constante y sistemática que esto se ha tenido que tipificar, por suerte, en el Código Penal hace no muchísimos años, con la figura del feminicidio. Se lo quieren volar, quieren castigarnos por denunciar a los hombres que nos maltratan. Increíble. Ahora vamos a entrar en el tema. Pero antes, si siente que ya no escucha como antes, si a veces le cuesta seguir las conversaciones en Audifón, usted puede encontrar la solución. ¿Cómo? Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana que mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. A ver, en cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Así que si estás interesado o interesada, puedes agendar tu cita hoy por llamada telefónica o vía WhatsApp en los números que están apareciendo en pantalla. Dicho esto, arranco diciéndoles que ya el señor Burneo y el señor Pachas, jefes
presidentes del Jurado Nacional de Elecciones y Oficina Nacional de Procesos Electorales, también conocida como OMPE respectivamente, ya llegaron al Congreso de la República. Iris, avísame si tenemos imágenes para mostrarles lo que ha sido el arribo de estos dos personajes que representan instituciones electorales que ahora mismo están siendo señaladas por un grupo de extremistas de haber participado en una especie de fraude. No en una especie, en una trampa, en un fraude. Mañana dicen que hay una gran marcha, 6 de mayo, ¿no?, para darle a la gente la seguridad de que su voto será validado, cuando lo han dicho todos, no solamente organismos nacionales que se encargan de asegurar que un proceso electoral sea limpio y transparente, sino también veedores internacionales, gente de derecha. Ayer hemos entrevistado al abogado penalista Humberto Abanto, caserito de Willax, de Expreso, de Panamericana Televisión, y un demócrata por naturaleza, hay que decirlo, alguien con quien siempre se puede conversar a pesar de las posturas, y decía: sí, Julián, efectivamente no hay fraude. Barba, Rafael Rey, todos estos señores que en el 2021 decían fraude, 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 Lourdes Flores Enano, hasta la propia Fujimori, están todos en silencio porque saben que no hubo trampa, que hubo una serie de irregularidades que efectivamente Corvetto debió controlar y no lo hizo. Estamos totalmente de acuerdo. Que es escandaloso lo que sucedió el domingo 12 de abril, donde en 3 distritos de Lima, Pachacamac, Lurín y San Juan de Miraflores no se abrieron algunas mesas y la gente no pudo votar el domingo y lo tuvo que hacer recién al día siguiente, ya con un sesgo, obviamente, porque conocían los resultados del flash electoral. También. ¿Que eso está mal? Por supuesto que está mal. Pero eso no significa que hubo un acuerdo entre los protagonistas de un proceso electoral para hacer perder a la persona a la que en su mayoría el ciudadano de a pie con su DNI eligió en una mesa de sufragio. Eso no pasó. Así que, en realidad, yo entiendo que están picones, molestos. Yo también estoy picona, porque la persona que yo elegí no llegó ni siquiera al 5º o 6º lugar. Me duele. Me parece triste la foto que estoy viendo ahora, Roberto Sánchez versus Keiko Fujimori, pero eso no quiere decir que porque a mí me moleste, porque yo esté triste, pase a desconocer la voluntad popular, porque eso no habla de una persona con espíritu democrático, eso habla de una persona con alma dictadora que le importa 3 carajos el Estado de Derecho. No es mi caso, y quiero creer que muchos que votaron por Rafael López Aliaga puedan hoy entender que ya no hay más formas de explicarles, ni con manzanitas, de que no hubo fraude. Esos señores están ahí en el Congreso de la República, han ido a la Comisión de Constitución para explicar sobre las fallas. Maravilloso, maravilloso. Ayer nosotros, con un documento aquí que ha publicado la propia OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la que se encarga de recoger el material electoral, distribuirlo también, revisar cédula por cédula, ver el conteo. Eso ya tiene que terminar ahorita, pasado mañana. Ellos han puesto un plazo y ya estamos señores, a media esquina de la segunda vuelta, que sí o sí va a ser el 7 de junio. Que expliquen todo lo que tengan que explicar. Y de hecho convocaron a los personeros el 25 de marzo de todos los partidos políticos, que eran un chupo, 35, para decirles: miren, esto va a funcionar así, cuando lleguen las actas vamos a contarlas a través de este sistema informático, les vamos a dar una clave a cada uno de ustedes para que puedan acceder y ver que todo eso se va a llevar a cabo con transparencia. ¿Quiénes fueron los grandes ausentes? Los personeros de Renovación Popular. Y como lo decía ayer y lo repito hoy, si te dejan una tarea y te importa 3 pepinos cumplirla, al día siguiente, cuando vas a dar tu examen, no sabes absolutamente nada y por lo tanto no te van a aprobar, te van a poner un 0,5 bien merecido. No vengas a quejarte si te mandan a vacacional. Y eso es lo que está haciendo, pero ya de una manera desesperada, gastándose toda la plata del mundo, Rafael López Aliaga, y en complicidad con el alcalde interino de Lima, Renzo Reyardo, que ese sí, se tira toda la plata del mundo, pero nuestra plata. Dinero de la Municipalidad Metropolitana de Lima para contratar abogados que además son carísimos. Uno de ellos ha sido miembro del Tribunal Constitucional, nada menos. ¿Para qué? Para presentar una demanda competencial ante el TC. Pero si ni siquiera es competencia del Tribunal Constitucional, ¿se dan cuenta ustedes? Lo único que están buscando, porque saben perfectamente, ellos lo saben, que no ha habido fraude, es desestabilizar. Y como saben que el Tribunal Constitucional, desgraciadamente, hoy, gracias a la fina cortesía de este Congreso de la República, es una institución lo suficientemente fofa como para manejarla desde el Parlamento
según los antojos, y lo hemos visto, a las pruebas me remito, de un parlamento interesado en sus propios deseos, no en la voluntad popular, dicen por ahí, de repente conseguimos algo, que se anule este proceso electoral y que el próximo año vayamos a votar. ¿Se puede lograr? Lamento decirles que con trampa, aunque sea ilegal, inconstitucional, sí, sí se puede. Ayer estuve conversando con una persona muy entendida en asuntos constitucionales, un abogado, y me decía, Juliana, sí, yo sé que sería un escándalo, pero que lo puede hacer el Tribunal Constitucional, sí, porque luego de todos los peldaños del PJ, del Poder Judicial del Sistema Administrativo, al último lugar donde llegas para exigir justicia es el TC, y después ya un organismo internacional, que el propio Porky dijo, si no reconocen que nosotros hemos ganado en una segunda vuelta, hemos pasado en segundo lugar con Keiko Fujimori, voy a ir a tocar la puerta al extranjero. ¿A dónde va a ir? ¿A la ONU? ¿Caviar? ¿Terruca? ¿A la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Terrorista también? ¿Mermelera? ¿Basura? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes de la gravedad del asunto? Tendríamos que estar ahora concentrados única y exclusivamente en escuchar a Keiko y a Roberto Sánchez. Y si no quieren dar entrevistas, bueno, Keiko lo hace cuando le hacen publicherry, ¿no? Y en el caso de Roberto Sánchez, él está segurísimo que va a ganar. Entonces, claro, minimiza a los medios de comunicación, a los periodistas. Es un tipo también que obviamente tiene serios anticuchos, carga mochila bastante pesada y no le conviene sentarse frente a un periodista que le va a cuestionar el hecho, por ejemplo, de haberle soltado la mano a su íntimo amigo Pedro Castillo cuando dio el golpe de Estado, lo anuncia en televisión abierta y luego pasar a ser protegido por los mismos a los que antes llamaba enemigos. Un convenido, eso es Roberto Sánchez, un oportunista. Maltrató al ex amigo y después se pone el sombrero chotano para hacer campaña y capitalizar el voto de Castillo. Y agarra a Tencio, que no pasó la valla, y agarra por el otro lado a Antauro Humala. Lo usa sabiendo que hay gente que está, desgraciadamente, en nuestro país esperando esos mensajes radicales, extremistas, y después sale el abogado de Juntos por el Perú diciendo, no, Antauro no forma parte de nuestro grupo, de nuestro equipo técnico. Él podrá decir lo que le dé la gana, pero ojo, no se le ha prometido ningún ministerio, no es oficialmente el vocero de Roberto Sánchez. Entonces, ¿qué hace ahí? Porque él lo invitó durante toda la primera vuelta a mítines, a caravanas proselitistas, porque se aprovecha de la gente. Eso es Roberto Sánchez. Y si tenemos que hablar de la otra candidata, para ser equitativos, ¿qué más podemos decir de Keiko Fujimori que ustedes no sepan? Se hasta maltrató a su propia madre. Y como dice el dicho, el que no quiere a su madre no quiere a nadie, pues. Al hermano lo quiso meter preso. Cuando quiere usa a las hijas, cuando quiere no. Con Marc hacía lo mismo, pobrecito lo tenía durmiendo en una carpa en la puerta de Santa Mónica diciendo extraño me lo amo saltadito de mi chinita. Pensemos bien, porque no tenemos más opción. No hay más opción. Pero no me gusta ninguno. A mí tampoco. A mí tampoco. No sé si la solución sea al contrario. Creo que sería peor viciar el voto porque terminas alimentando a los dos. No ir a votar y pagar la multa no me parece tampoco la jodido decisión más óptima tratando de resguardar la democracia. Pero la pregunta que me hago es, ¿cuál de los dos garantiza realmente que eventualmente realizaría, ejecutaría un gobierno democrático? Keiko, demócrata, Sánchez, demócrata, lean su plan de gobierno, porque de la boca para afuera puede decir un montón de cosas, pero su plan de gobierno es una locura. Una locura. Y de respeto a la institucionalidad no tiene nada. Quiere estatizar todo, nacionalizar todo, chao, que los inversionistas extranjeros se vayan, que tú no vayas a trabajar y te quedes atrincherado en tu casa para que no te robe la propiedad privada. Y López Aliaga es un poco de lo mismo, pero levantando el puño derecho, no izquierdo. ¿Se dan cuenta? Bueno, si el que no quiere entender a esas alturas cómo está funcionando la cosa, yo hago todos los esfuerzos posibles, les juro, para tratar de llegar a todos ustedes con un mensaje claro, un mensaje que realmente logre que ustedes decodifiquen asuntos que no tienen por qué entender.
Porque no son periodistas, porque no son abogados, porque no son opinólogos, porque no son politólogos, porque no son parlamentarios, porque no son ministros, pero para eso estamos los periodistas. No para hablar en función de lo que nos gusta o no nos gusta. Esa es nuestra opinión. Y en el espectro de lo subjetivo, como siempre les explico, allí entra cualquier tipo de criterio, cualquier tipo de punto de vista, y en un país donde existe todavía la libertad de expresión, eso es absolutamente válido y además sano y necesario en una democracia. Lo otro es información. Esto sucedió, esto no sucedió. Y pasamos ahora a eso, a lo que ha sucedido. Rafael López Aliaga continúa con la cantaleta de que me robaron las elecciones y hablando de las famosas mesas 900-001, ¿ok? Y de los resultados. Dice que fueron manipuladas por culpa de OMPE, porque OMPE mandó a hacer trampa en esas mesas para beneficiar a Roberto Sánchez, quien, según él, estaba quinto, que era imposible que ganara en esas mesas. Estas mesas que van del número 900-001, ¿ok?, hacia adelante, estamos hablando de 4.703 mesas, son aquellas que tienen este código, esta serie específica, para ser identificadas con más facilidad. ¿Por qué? Porque se ubican en los poblados, en las comunidades más alejadas de nuestro país. Si no quiere entender Rafael López Aliaga que hay comunidades shipibas, aguarunas, que hay gente que vive muy lejos del centro de Huancavelica, de Cerro de Pasco, de Huancayo, ese es su problema, si no conoce el Perú profundo. Hay que darle la oportunidad a todos para que puedan votar. Y no por buena gente, sino porque es un derecho constitucional. Allá tú, si quieres ejercerlo o no. ¿El derecho en el Perú es obligatorio? Sí, pero puedes no ir y pagar tu multa. De hecho, los porcentajes de ausentismo en nuestro país suelen ser muy altos. Pero nadie te puede quitar a ti la posibilidad de ir a votar. Nadie te puede decir, no votas. Y si hubo fraude, tendrían que aparecer personas diciendo, acá está el video donde yo me acerco a mi mesa instalada y me dicen, no, usted no va a votar, porque usted es pobre, porque no me gusta su pelo, porque usted llegó en burro, porque usted llegó en un carro de alta gama. Eso no sucedió, señores. No pasó. Uno puede ingresar al portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y hacerse toda la chamba para revisar el conteo de las actas. Si no lo quieren hacer, ya no es problema de uno. Pero no puede decir abiertamente y de una manera tan irresponsable López Aliaga, además de insultar y de mandar el carajo, ¿no?, y amenazar con violar a Burneo con un morrocoy, que hubo trampa, que hubo trampa, que hubo trampa, ¿no? Que esas mesas estuvieron allí porque OMPE estaba muy pendiente de que votaran por Sánchez y no por él. A ver, ¿cómo le explicamos a López Aliaga lo siguiente? Si el señor Porky, solamente ganó en Lima y no en provincias, es decir, ni siquiera en los centros de las provincias, regiones, por ejemplo en Trujillo, en el centro de Trujillo, en el centro de Cajamarca, de Ayacucho, de Pucallpa, de Tarapoto, ¿cómo pretende creer o hacernos creer a través de sus mentiras que ganó en Coracora, en La Unión, donde para llegar hay que seguir rutas muy accidentadas? Por eso es que OMPE lo que hizo fue colocar estas mesas con una serie específica para ser identificadas de manera mucho más fácil, rápida y, por supuesto, validar el voto de aquellas personas que son tan peruanas y tan ciudadanos como ustedes, como yo. ¿Se entendió? Espero que sí. Porque mientras esto sucede, el señor López Aliaga ha encontrado en la inteligencia artificial el mecanismo perfecto, la fórmula ideal, porque como él no puede hablar bien, y ya sabemos que balbucea o se queda dormido, hay un problema, yo creo que o psiquiátrico o neurológico, no me atrevería a diagnosticarlo, qué irresponsable sería de mi parte, pero que algo pasa ahí de todas maneras. A través de este mecanismo tecnológico está creando videos para seguir alimentando lo que ahora solamente él y sus satélites gritan: fraude, fraude, fraude. ¿Tenemos el video, Iris? Vamos con el video. Peruanos, nos han mentido. Les presento el sistema STAE.
Un sistema digital utilizado en casi el 90% de la ciudad de Lima. Aquí ya no hay actas de papel, todo se registra en una laptop. Votaciones, firmas digitales, datos de mesa, todo. Información extremadamente sensible que no debería tener ningún margen de error. Porque al ser digital hay algo muy grave. No podemos auditar desde fuera. No podemos verificar si la suma está bien hecha, si las firmas son reales o si los datos han sido alterados. Toda la información de Lima está dentro de este sistema, un sistema que costó 144 millones de soles. Nos dijeron que es confiable, que no falla, que nunca ha fallado. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones lo repitieron en televisión nacional con total seguridad. También dijeron que el 30% de mesas se instalaron después del mediodía, un dato grave que intentaron normalizar. Pero nosotros no nos quedamos con lo que dijeron, fuimos a los datos. Contamos con equipos internacionales analizando Equipos internacionales, ese perito que llevó, presentó, que ni siquiera tiene suficiente experiencia en este asunto y que obviamente es una persona contratada de parte, no es alguien neutral. Le pagó por sus honorarios, por su supuesta chamba, por supuestamente verificar que hubo fraude. Rafael López Aliaga, Renovación Popular. No vengan a decirnos que le tenemos que creer a ese señor. Hay que creerle a las entidades neutrales que tienen la obligación de dar cuenta de que todo fue limpio. A los veedores internacionales, a transparencia, al ciudadano de a pie. ¿Dónde está el ciudadano, la ciudadana a la que le dijeron tú no votas? El video. ¿Dónde está aquella persona que marcó a sus favoritos y cuando se fue grabó a un miembro de mesa, le tomó una foto rompiendo su cédula? ¿Dónde están esas pruebas? Por favor, no existen porque no hubo fraude. Lo que existió es una serie enorme de irregularidades, razón por la cual ahora Burneo no ha llegado. El jefe del Jurado Nacional de Elecciones debe tener miedo también que alguien lo espere con el morrocoy en el Congreso de la República, alguien de Renovación Popular, porque dice que tenía una cita en la Junta y demás. Quienes sí están como representantes de organismos electorales en la Comisión de Constitución, listos ya para la audiencia que está por empezar, son el señor Pachas, quien es el jefe interino de OMPE tras la salida de Corbeto, y la jefa de RENIEC. Entonces, señores, vamos con Reyardo. Como no le está funcionando esto a Rafael López Aliaga, más allá de la bulla y de sus compinches que insultan, que se burlan de la gente, que lo único que quiere es tratar de poner sobre la mesa hechos reales en aras de resguardar la democracia, y que te gritan de la P a la Z, y que te tiran la caca y pila y todo lo que se puedan imaginar ustedes a través de un megáfono, le pide a su amigo Renzo Reyardo. Renzo Reyardo es el alcalde de Lima, interino pero alcalde de Lima. Este no solamente ya ha violado hace rato el principio de neutralidad. Yo invito al señor Reyardo, a quien he entrevistado muchas veces y creo que ha sido bastante cordial en nuestras conversaciones, a que lea la Ley Orgánica General de Elecciones. ¿Ok? Ahí se va a dar cuenta que existe un punto, un ítem que se llama principio de neutralidad. Tú no lo puedes violar. Cuando tú tienes un cargo, estás ejerciendo interinamente o no una función pública, no puedes hacer campaña por nadie. Está bien, López Aliaga es su amigo, perfecto, lo que usted quiera, pero no puede violar el principio de neutralidad y peor aún, utilizar recursos que no son suyos, sino de los impuestos que pagamos con nuestros arbitrios, predios, todos los limeños, para defender una causa, que en este caso es una estupidez encima, pero así fuese una causa justa, no con nuestra plata. Porque eso no tiene nada que ver, su chamba, la Municipalidad de Lima, con el proceso electoral. Nadie se lo ha explicado, se va a meter en un tremendo roche. Lo van a terminar denunciando y va a tener que ver de dónde saca plata para devolvernos todo el dinero que se está gastando para defender a López Aliaga. La buena noticia es que ha dicho que no va a postular próximamente. Es decir, no lo vamos a tener en octubre, en las municipales, en las regionales. Porque él no confía en estos procesos nacionales manejados por OMPE, por el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, bacán. Yo creo que tampoco ganaría. Ok, no va a postular. El que ha dicho, y se los comenté ayer, que tampoco va a recibir su credencial como senador, cosa que te felicito, es López Aliaga. Si todo ha sido un fraude,
y las elecciones no fueron solamente para elegir presidente, presidenta de la República, a los dos que al final pasan a una segunda vuelta, sino también senadores, diputados, parlamentarios andinos. Es entendible que si no ganó el lugar, no lo consiguió para pasar a una segunda vuelta con Keiko Fujimori, pero sí, y con muchísimos votos, un escaño en el próximo Congreso bicameral para ser senador, ¿cómo va a recibir su credencial? Ayer me han insultado en Twitter. Tú no lo quieres en el Senado. Además te cuento, Juliana, bruta. Tenías que ser rubia, sí, con mi plata. Ok. Para opinar así. Cuando estás en el Congreso, cuando ya recibes tu credencial, juramentas, por Dios, por la plata, por lo que se te ocurre, por tu mamá, tu abuelita, tu vecino, tu perrito, lo que quieras, ¿ok? Después de eso ya no puedes renunciar. El cargo es irrenunciable. Pero si todavía no tienes la credencial, si todavía no eres oficialmente parlamentario, por supuesto que puedes optar por no recibir el documento que amerita que ya eres legal, oficial, constitucionalmente, un miembro del Poder Legislativo. Que no lo haga, maravilloso, ya dijo que no lo va a hacer, ojalá que no se arrepienta. Pero los de Renovación Popular deberían hacer lo mismo, porque si no, ¿cómo nos explicamos que Yarro, Muñante, que ya entraron, estén con que fraude, fraude? Ahora Norma Yarro en Twitter estaba invitando a la gente a la convocatoria, a la marcha por la democracia, mañana. No vayan al Congreso. Si estas elecciones han sido fraudulentas, truchas, apócrifas, irreales, montadas, tramposas, no vayan al Senado, porque ustedes entonces tampoco han sido elegidos. Alguien hizo una movida oscura para que ustedes se conviertan en senadores, así como hicieron supuestamente también trampa para que Rafael López Aliaga no pase a una segunda vuelta. ¿No es lo lógico? Digo, están haciendo lo mismo que Keiko en el 2021. Fraude, 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 pero bien que metió a la segunda bancada más grande después de Perú Libre en el Parlamento. Y después Perú Libre, como siempre sucede con la izquierda, se fue descuartizando, generando islas en el Congreso de la República. ¿Y quién se quedó? Abrazando todo el poder, acopiando todo el poder. Los fujimoristas, comprando conciencias, trayendo gente por aquí y por allá para votar en función a los intereses de la señora K. Yo nunca he gobernado todavía, espero esta vez. ¿Nunca ha gobernado? ¿Quién no ha gobernado? Su casa no habrá gobernado, porque a este país lo ha manejado como le da la gana desde los últimos 15 años. Y no me pueden decir lo contrario. Y en el último Congreso, Roberto Sánchez y compañía. O sea que yo no sé qué tan ruda va a ser esta segunda vuelta, porque en el fondo Keiko le tiene mucho cariñito a Sánchez. Y Sánchez se la debe. Tiene una deuda grande con Keiko, porque con 15 votos de Fuerza Popular lo salvaron de una denuncia constitucional, porque había sido ministro de Pedro Castillo. Así que, por favor, ¿ok? Sigan poniendo like, por favor, al programa. Iris no me está en estos momentos acosando para que lo solicite, pero yo sé que Janet Arias nos está viendo. Y seguramente si entro a mi WhatsApp ya empezó a escribir y a decir, por favor, pide likes. Ah, no, miren ustedes, qué bacán. No me ha dicho nada. En fin, escuchemos a Renzo Reyardo. No postularé. De esos derechos es el derecho a votar libremente, en condiciones imparciales, justas y transparentes. La democracia no puede sostenerse sobre reglas manipuladas, árbitros cuestionados o instituciones sometidas a intereses políticos. Cuando se pierde la confianza en la neutralidad de quienes deben garantizar elecciones limpias, lo que está en riesgo no es una candidatura, sino la legitimidad misma del sistema democrático. Por eso quiero también anunciar públicamente que no postularé a ningún cargo de elección popular. Repito, no postularé a ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales. Tomo esta decisión porque considero que hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso verdaderamente transparente e imparcial. Pero también porque no permitiré que se utilice el argumento fácil y recurrente
de que estas acciones legales responden a intereses electorales o ambiciones personales. No todos los peruanos seguimos ese patrón. Existen ciudadanos que entendemos el servicio público como un deber moral y no como un negocio. Ah, perfecto, no postule, me parece muy bien, me parece consecuente, ¿no? Inteligente. Si usted dice que ha habido fraude y esa es la razón por la cual ha contratado a Hans Cayaza Requena, que es el presidente del directorio de Emilima, que ve todo el tema inmobiliario para el recurso ante el Poder Judicial, y a Gerardo Eto Cruz para la acción complementaria ante el Tribunal Constitucional. Este ha sido tribuno del TCE además, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones dijera, a ver, espérense un ratito, no hay elecciones complementarias, no hay nuevo proceso electoral. Pasamos a una segunda vuelta, se mantienen las fechas, punto, señores, quédense con su pataleta. Y a López Aliaga ya nadie lo escucha, o lo que los escuchan son un par de personas que simplemente se quieren quedar con el mensaje fácil para no leer, para no informarse, porque eso cansa y eso pues te lleva a tener que utilizar el cerebro, y hay gente que no lo quiere gastar en ello. Bueno, problema de aquellas personas, no nuestra. A nosotros nos toca contar esto y decirles que cuando es consultado sobre los honorarios de esos abogados, dice que es información que no puede compartir. A ver, señor Reyardo, usted está muy equivocado, no solamente porque, repito, ha violado el principio de neutralidad según la Ley Orgánica General de Elecciones, haciéndole campaña a uno de los ex candidatos, sino que además sale en su defensa a alimentar una teoría que no existe solamente en la cabeza de aquellos que no saben perder, y contrata abogados para llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional con la plata de todos los limeños. Estamos los que vivimos en la capital en todo nuestro derecho de exigir por qué los ha contratado, cuánto les está pagando, cuánto nos sale, cuánto nos cuesta, cuánto nos vale, si hay yapa o si nos van a fiar. ¿Por qué no? Si es tu plata. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. En todo caso que hay una marcha para exigir respuestas claras y contundentes con dinero de los bolsillos de todos los limeños. Por Dios. Escuchemos cuando responde. Estamos actuando. Siguiente. Los honorarios se están estableciendo respecto a los mecanismos establecidos. No te podría decir los honorarios, pero en su momento te podemos hacer llegar esa respuesta, ¿no? Son abogados de la municipalidad, evidentemente. No son abogados de Renzo Reyardo, son abogados de la Municipalidad Metropolitana de Lima y están defendiendo los intereses de los vecinos, que quede claro. Siguiente pregunta. La Municipalidad de Lima y su alcalde están actuando en defensa del derecho al voto de los vecinos de Lima, que son los que principalmente se han afectado. Y que estamos hablando de repente de 1 millón, de 600.000, de 1.200.000. Hay varias cifras que el propio jurado ha encontrado ahí algunas contradicciones, ¿no? Porque dicen varias cosas distintas. Y cada día nos dan sorpresas nuevas y bueno, básicamente en defensa de ellos es que estamos actuando. Siguiente. Los honorarios... Chayada bronca por mi madre, ¿ah? ¿Qué intereses de los vecinos? Porque además el único lugar donde ganó López Aliaga fue en Lima. Entonces, ¿cómo explicar que la OMPE sí lo benefició en la capital y no en el interior del país si hubo trampa? Por favor. Por el interés de los vecinos he contratado a esos abogados que son de la Municipalidad de Lima. ¿Y por qué los abogados de la Municipalidad de Lima tienen que salir a defender al exalcalde que renunció, dejó varada la comuna limeña para postular a la presidencia de la República? Y encima ya estamos bastante endeudados, y no solamente los que estamos en la capital, sino todos los peruanos por no haber respetado los contratos con Rutas de Lima. ¿Qué es esto? ¿En serio? Ya, el que no lo entiende es porque simplemente no le da la gana. No le da la gana. Efraín Aguilar, el regidor, le dijo, le exijo, señor alcalde, a usted que defienda a esos señores que no alcanzaron a votar, ¿no? Según la fuente, la pista clave. Escucha. Le exijo, señor alcalde, le exijo que usted defienda a esos señores que no alcanzaron a votar bajo su responsabilidad, porque no hay derecho que los ignoremos como si nada hubiera pasado. A ver, aquí la conclusión, creo yo, es solo una: desconocer el voto de la gente más necesitada de nuestro país.
O sea, tú eres pobre, tú estabas en esas mesas de la 900-001 a la 904-703, por lo tanto, formaste parte de ese grupo que representa 235.000 votos, entonces no va a valer tu voto, ¿ya? Porque yo, Rafael López Aliaga, voy a pedir elecciones complementarias para que se anulen esos votos de esas mesas que las pusieron maquiavélicamente en lugares alejados para que yo no me entere que mi voto no iba a valer. El voto por mí no iba a valer, sino de Roberto Sánchez, que estaba quinto. ¿Quién conoce en esos espacios tan alejados a Rafael López Aliaga? Les aseguro que si hacen una encuesta, de pronto han escuchado su nombre. Pero el Rafael López Aliaga, ¿acaso ha llegado en su campaña ahí? Y si llegó, ¿conquistó al electorado? Pues no, no. En fin. El tuit de la Municipalidad de Lima anunció ayer lo siguiente. Cumpliendo con su palabra, el alcalde Renzo Reyardo, en representación de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Lima no tiene competencia, pero en fin, ya lo dije, presentó ante el Tribunal Constitucional la demanda competencial por menoscabo de atribuciones constitucionales. Defender el derecho al voto no es un acto político, es un acto de dignidad democrática. Y lo que se quieren traer abajo es el voto de los más pobres. Quieren defender ni siquiera el voto de los que más tienen, porque los que más tienen votaron en Lima por López Aliaga. Por eso es que él gana solamente en la capital. No. Lo que él quiere es que los pobres voten como los ricos, que el oriente vote como el norte y que el sur como el centro. ¿Quién es Rafael López Aliaga? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Que está por encima de cualquiera de nosotros? Bueno, parece que alguien dentro de su paranoia le ha hecho creer que es así. Es así. Y mientras tanto, reaparece una figurita en escena. ¿Quién? Verónica Mendoza, esa tremenda convenida que estaba con Atencio y que nunca habla, nunca dice nada, nunca da entrevistas. Sus redes sociales, sobre todo la más política, que antes se llamaba Twitter y hoy se llama X o X, la usa solo para meter su cuchara a su cizaña y luego desaparece 3 años. Esa es Verónica Mendoza, la que se unió a Vladimir Cerrón cuando ya tenía serias denuncias por corrupción y dejó varadas a Indira Wilca, a Marisa Glave y un montón de mujeres que estaban creyendo en ella. La única aliada que tiene de las conociditas, digamos, es Sigrid Bazán, que entiendo que fue invitada por Ahora Nación, como Ruth Luque, por ejemplo, que era del mismo grupo en el Congreso, son del mismo grupo en el Congreso, y que ella dijo, no, yo soy de una izquierda más radical, me voy con Atencio. Y Atencio terminó de la mano con Tauro y ahora Atencio está con Roberto Sánchez, tratando de generar una especie de trinchera de izquierda para ganarle a Keiko Fujimori. Apareció, ¿qué fue lo que dijo la señora Mendoza? A ver, tan importante su opinión en esta coyuntura, donde ha estado calladita. ¿Tenemos el post? ¿Sí? Nunca agachar la cabeza, nunca bajar nuestras banderas, menos en este contexto de guerra, de disputa por nuestros recursos energéticos, de guerra por la hegemonía global, donde se está convirtiendo América Latina o se pretende convertir en una nueva colonia. Y ya ni siquiera usan el argumento como hace 500 años de que nos quieren traer la civilización, ya ni siquiera usan el argumento como hace 50 años de que nos quieren traer la democracia. Ahora dicen abierta y tranquilamente que lo que quieren son nuestros recursos. Y no lo podemos permitir. En el Perú lo estamos viendo. Luego de tener el megapuerto de Chancay construido por los chinos, ya los gringos vinieron a decir, vamos a hacer un muelle en el Callao que nosotros, norteamericanos, vamos a controlar. Ya nos hicieron firmar un memorándum en el que nos comprometemos a entregar nuestros recursos minerales críticos en particular, a los gringos y ya no a los chinos. Ya nos hicieron comprar por $3.500 millones aviones de guerra norteamericanos. Y así. Y no podemos permitir que eso siga pasando. Si a algunos la palabra imperialismo nos sonaba como anticuada y en desuso, creo que hoy se está volviendo lamentablemente muy vigente. Y frente a eso no podemos retroceder ni un centímetro y no podemos callar. Si es que a ese señor Noboa, como alguien dijo acá, empleado de Trump, se le ocurre acosar, allanar a alguno de nuestros parlamentarios. Señora Mendoza, con todo respeto, de verdad su participación no pública debería de
pasar por algún mensaje en defensa de la democracia y no preocuparse ahora, ¿no? Sobre todo tanto por Donald Trump, ¿no? Y la intervención norteamericana en países de la región. En serio, en serio. O sea, hágase una, ya bastantes metidas de pata le hemos visto. En fin, Keiko Fujimori insiste con reivindicar el gobierno de su padre. Claro, ella se ha dado cuenta, pues no es onza, que el fujimorismo es más fuerte desde lo que representa el albertismo que el keikismo. O sea, yo estoy segurísima, y se lo firmo, que si Kenji, Hiro, Sachi o hasta Puñete postularan a la presidencia, tendrían más suerte que Keiko Fujimori, que quizás esta vez gane. Fíjense, porque el panetón que tiene al costado, el Pikachu, no es muy fuerte, Roberto Sánchez, pero es su cuarta candidatura. Cuarta candidatura. Cuando su hermano Kenji postuló al Congreso de la República, terminó siendo el parlamentario más votado. Porque a Kenji la gente lo decodifica, lo lee como una persona más sensible, más coherente, más amorosa con su familia, mejor hijo, y a Keiko no. Entonces, como sabe que el albertismo es más fuerte que el keikismo, y esta ya es su cuarta vez, sale a decir que ella quiere un gobierno como el de su padre. Entonces, que salga de frente a decirnos que nos va a llevar a una dictadura, que se va a anclar si gana en Palacio y Gobierno y que nadie la va a sacar. Yo creo que debería de ser más clara en todo caso, ya que le están haciendo tanto publicherry, tanto reportaje, visitando casas de manera espontánea, con cámaras que están esperando al interior de las casas, no puerta por puerta, como si fuera un censo. Ay, bien graciosa la señora, bien graciosa. Pero ahí está. Si quiere lo mismo que su padre, entonces me imagino que va a conformar un grupo paramilitar clandestino para mandar a matar supuestos terroristas, como pasó en Barrios Altos y en La Cantuta. Me imagino, si quiere hacer un gobierno como el de su padre, pondrá, no sé, a Rospigliosi, a el señor Galarreta, a Miki Torres, en el Ministerio de Defensa les harán una salita, ¿no?, que tenga pasillos ocultos con jacuzzi, para que sienten empresarios, figuras de televisión, broadcasters, y romperles la mano. No sé si es que ella lo ha dicho. Yo quiero un gobierno como el de mi padre, y eso fue el gobierno de su padre. Sí, en materia económica los primeros años se lograron muy buenas cosas, hasta que mandó todo al carajo un 5 de abril de 1992, cuando decidió atentar contra el Estado de Derecho, sacar a los milicos a la calle, mandar a secuestrar periodistas, cerrar el Congreso de la República y convertir al Perú en una dictadura. Y quiso volver a ser presidente en el 2000. Y ahí sí hubo fraude, fíjense. Ahí está, tanto les gusta hablar de fraude, ahí sí hubo fraude. El último fraude registrado, oleado y sacramentado, corroborado en el Perú fue en el 2000. Ella dice que su gobierno va a ser como el de su padre. Y yo les pido a ustedes que por favor me sigan poniendo like, porque ya llegó Susana Chávez para hablar acerca de las barbaridades provenientes de Renovación Popular a través de, principalmente, Milagros Jáuregui o Milagros Jáuregui de Aguayo, como se quiera hacer llamar, y Alejandro Muñante, que los vamos a tener en el próximo Senado, si es que son tan hipócritas de gritar fraude por un lado y recibir su credencial por el otro, que nos están maltratando, tirando al piso, como si las mujeres ya no fuésemos suficientemente violentadas diariamente, nos están escupiendo en la cara, pisando, rompiendo las costillas, con proyectos de ley, buscando legalizar el maltrato constante y sistemático a quienes representamos parte de una de las poblaciones más vulnerables en el Perú. Eso en un ratito. Ahora vamos a escuchar a la señora Keiko. A donde voy, en diferentes distritos y provincias del Perú, pues hay ese recuerdo. El reto será, porque hoy mi padre me ve desde el cielo, como dice el dirigente Antonio, tener un gobierno a la altura o incluso mucho mejor del que tuvo mi padre. Muchas gracias. Qué miedo, de verdad qué miedo. Y alguien me hizo recordar en Twitter, parte de una entrevista que le hice hace, ¿qué será?, 10 años a Kenji. Sí, 10 años, era el gobierno de PPK, por ahí, ¿no? Yo estaba en Latina, en un programa periodístico, y fue la primera y única vez que logré una entrevista con Kenji. En la época donde la hermana se entera de que él estaba traficando, porque eso es verdad, negociando un indulto con su padre a través de reuniones entre
el grupo que él lideraba dentro de Fuerza Popular, dentro del fujimorismo, con Pedro Pablo Kuczynski, y la hermana dijo, te pudres en la cárcel. Al final lo condenaron, tiene sentencia firme, ¿eh? Sí, Kenji. Lo que pasa es que no hay prisión efectiva. Pero su propia hermana logró una condena para él. Se portó mal, pésimo. Pero yo lo entrevisté en ese entonces. Y lo que me dijo era algo que, sí, yo recordaba, pero de manera un poco, digamos, gaseosa. Otra cosa es que te pongan el video, te etiqueten y digas, uy, ¿verdad? Todo esto me dijo. Y allí hice memoria, porque a veces me falla la memoria cuando se trata de asuntos a largo plazo. A mediano y corto plazo soy buenísima, pero a largo plazo no me pidan tanto. Que cuando nos fuimos a comerciales yo le agradecí. Y me dijo, yo antes no venía porque no me dejaban. ¿Quién no te dejaba? Eres un adulto. No, es que en el fujimorismo se hace lo que quiere mi hermana. Y hay mucha gente que quisiera sentarse contigo y con otros periodistas y debatir y conversar de manera alturada, porque eso es hacer política también, ¿no? No sentarte necesariamente con los que te van a reventar cohetes, sino con aquellos que te la van a poner difícil. Para eso tienes que tener muñeca, para eso uno se entrena además. Pero no podía. Y me dijo otras cosas de su hermana que yo, por respeto a lo que me confió en ese momento, Kenji Fujimori, y porque no habían cámaras, yo estaba sentada, mandé a comerciales, terminé la entrevista y me dijo solo eso y yo me quedé petrificada. En realidad ni abrí la boca, porque yo no converso con ningún político, con ningún aspirante a tras bambalinas. Y esa es una conducta que mantengo desde que ejerzo esta noble profesión. Pero recordemos lo que dijo su hermano, estoy segura que ahora no solamente siente lo mismo, así como Keiko dice, queremos hacer un gobierno igual que mi padre, o incluso mejor. Yo estoy segura que Kenji, hoy, desde su podcast y demás, invítame Kenji, yo voy encantada, debe pensar lo mismo o algo peor sobre su hermana. Se lo firmo. Esto no es una lucha contra la corrupción, sino esta es una lucha por el poder. Lo que busca Fuerza Popular es perpetuarse en el poder. Acabas de decir Fuerza Popular. ¿Tu hermana está detrás de esto? ¿Directamente ella? Pero, ¿qué es un hecho que mi partido ha estado detrás de todo esto? Sí, por supuesto. Pero cuando hablamos del partido tenemos que referirnos directamente a la cabeza y la lideresa de Fuerza Popular, se llama Keiko Fujimori. Justamente, Juliana, todo eso se va a tener que investigar. Bueno, justamente la manipulación que ha hecho Fuerza Popular es para sacar todo de contexto. Yo le digo, en la vida hay que tomar decisiones difíciles porque obviamente dentro de Fuerza Popular todo el mundo se muere de miedo. Ahí no existe la discrepancia. Si tú discrepas, te ponen el rótulo de terruco, te terruquean. O te mandan a la congeladora para que ya nunca más aparezcas en entrevistas. Lo mismo, las mismas mañas de los de Renovación Popular. Aquel que no piensa como él, aquel que no piensa como ella, es terruco. Antes era caviar, pero caviar les pareció una palabra de pronto que se convirtió, pues, en un rótulo demasiado dócil. Entonces optaron por apelar a un término que da miedo, porque este país ha sobrevivido al terrorismo y se ha derramado muchísima sangre por culpa de estos malditos genocidas, integrantes de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Entonces, claro, te terruqueo. Estás al nivel de ellos por no pensar como yo. Por seguir jodiendo con la cantaleta de la democracia. Y si no jodemos con la democracia, ¿qué hacemos como ciudadanos? ¿Nos convertimos en Venezuela? ¿En Cuba? Pregunto. ¿En Nicaragua? ¿En el Chile de Pinochet? No sé. Porque además las dictaduras no son exclusivas ni de la izquierda ni de la derecha, de cualquier lugar. Ya estamos viendo que hoy el principal antidemócrata se llama Rafael López Aliaga, que no quiere reconocer el voto popular. Y hay otros que ya no sé si son antidemócratas u odiadores de mujeres. Yo creo que las dos cosas. Porque por un lado también gritan fraude, pero van a recibir su credencial, los muy falsos. Y por otro lado presentan dos proyectos de ley que lo único que hacen es pisotear los derechos de las mujeres que tanto nos ha costado conseguir. Años atrás, el feminicidio no existía en el Código Penal. Se logró tipificar gracias a la data, a la estadística que demostraba que efectivamente el ser mujer era un agravante. El feminicidio es el delito que se condena, que se sentencia
cuando una persona es asesinada por ser mujer. Milagros Jáuregui o Milagros Aguayo Jáuregui o Milagros Jáuregui de Aguayo, como quiera llamarse, no puede buscar eliminar esta figura legal, repito, tipificada, por el asesinato de pareja. Dígame cuántas mujeres matan a su pareja versus hombres que matan a su pareja. Díganme ustedes por qué una chica, una joven, una señora, cualquiera, mujer, que no tiene pareja o que ya terminó con esa persona, o es víctima del acoso, hostigamiento, persecución de un desconocido enfermo que la busca y no para hasta echarle querosén, prender un fósforo y a verla arder en llamas en plena calle, no va a ser, si lo logra esta congresista de Renovación Popular, condenado con el agravante que implica el delito de feminicidio porque no era su pareja. ¿Perdón? ¿Cuántas niñas son acosadas en el colegio y luego crecen y ese mismo profesor, ese mismo maestro las empieza a perseguir y las violenta psicológicamente y luego sexualmente y luego las descuartiza tras matarlas? Por supuesto. Porque así se empieza, acosando, hostigando. Por eso es que el acoso y el hostigamiento también es un delito en el Perú. Porque el feminicida tiene un objetivo: acabar con la mujer. Sea pareja, es pareja, vecina, amiga, desconocida, crush, lo que sea. Y eso se lo quiere volar esta parlamentaria. Ayer hubo una sesión en la Comisión de la Mujer del Congreso, que increíblemente es presidida por esta disque pastora. No hubo quórum, por suerte. 7 gatos. Y encima, virtual. Ni virtuales se engancharon, porque tienen miedo, pues porque saben que esto realmente arremete contra quienes representamos el porcentaje más alto del electorado. Somos más mujeres que hombres los que votamos. Sí, sí, sí. Y por otro lado, para ya no tanto roche con Milagros Jacqueline Jáuregui Martínez de Aguayo, aparece Alejandro Muñante diciéndonos, en pocas palabras, a nosotras las mujeres, lo siguiente. A ver. Si denuncias a un hombre, cuidadito con no tener pruebas, ¿ah? Porque si no, él se va a vengar de ti. Te puede meter presa. Revictimizar a la víctima. Revictimizar a la víctima. ¿Cuál es la excusa? Solamente el 1% de las denuncias terminan en sentencia. ¿Y eso es culpa de las mujeres violentadas? ¿O eso es culpa de un sistema judicial que no nos escucha? De comisarías donde llegan mujeres con el ojo reventado y le dicen: ay, pero fue tu esposo, peleas de pareja. ¿Cómo te va a violar tu marido? Eso no existe. Te habrás puesto dura, pues, y también tienes que satisfacer a tu hombre. Sí, tenemos fiscales, tenemos policías, tenemos jueces con la misma mentalidad de la pastorcita Milagros, ¿ah? Por supuesto que sí. Y de Alejandro Muñante. ¿Qué pasa con la violencia psicológica? Que es la más difícil de detectar. Claro, tú no puedes ir con un peritaje de parte, ¿no? Con la constancia de tu psiquiatra, de tu psicólogo, de que efectivamente eres víctima de violencia vicaria, de que constantemente te hacen ghosting, te manipulan, te maltratan, te dejan de hablar, que todo eso es abuso psicológico porque tienes que pasar por el Poder Judicial. Y con 5 lucas no solamente te compras un diputado en este país, también un juez, un fiscal y un par de abogados. Entonces, ya no solamente se archiva tu denuncia, sino que el señalado, el violador, el agresor, tiene una herramienta mágica que le da Alejandro Muñante y compañía. Denúnciala. Te hizo pasar un mal rato, ¿no? Le dijo a todo el mundo, ¿no? Toda tu familia se enteró de que le decías que era bruta, que era fea, que no servía para nada, y no tuvo cómo demostrarlo, pues. Que la condenen a ella por mentir. Cuando uno habla sin pruebas contra una persona, difama, calumnia. Y para eso ya hay una pena. Y tú puedes querellar a alguien por difamación y calumnia. ¿Qué es lo que quiere entonces Alejandro Muñante?
joder no solamente a nosotras, a las mujeres. Y de eso y más hablo con Susana Chávez, fundadora de PromSex, quien ya llegó a los estudios de la República, pero antes esta mención, porque si siente que ya no escucha como antes, importante esto, si a veces le cuesta seguir las conversaciones en Audifone, puedes encontrar la solución. ¿Cómo? Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana que mejoran tu audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agenda su cita de una manera muy sencilla, por llamada telefónica o al número WhatsApp que están apareciendo ambos allí en pantalla. Dicho esto, y mientras mi invitada Susana Chávez ingresa y se pone cómoda, yo aprovecho para ir al baño, una breve pausa y regresamos con una entrevista donde vamos a analizar lo que tengo aquí en mis manos, que son los 2 proyectos de ley que además he resaltado algunas partes, algunos artículos que creo que es fundamental que ustedes conozcan para que entiendan no solamente el nivel de desconocimiento, sino la maldad con la que se ha ejecutado este y este. Ambos parte de iniciativas legislativas de congresistas que nos detestan. La minería peruana es un motor económico clave, pero convertir ese aporte en bienestar sostenible requiere más que inversión, implica transformar recursos en resultados medibles para las comunidades. En ese proceso, las consultoras cumplen un rol estratégico, convierten recursos en proyectos efectivos, alineando la inversión con el IPS y generando impacto, reputación y continuidad operativa. La gestión social también es clave. Anticipar riesgos y prevenir conflictos fortalece la relación con las comunidades y reduce impactos en las operaciones, porque el progreso no depende solo de los recursos, sino de cómo se gestionan. Sin diversificación local, el desarrollo no es sostenible. Por eso, la estrategia social debe entenderse como inversión. Las mineras aportan capital y las consultoras el cómo, impulsando continuidad y competitividad. Ya, regresamos. Aquí estoy ya con Susana Chávez, quien ha fundado PromSex, una ONG feminista, en el año 2005. Postuló por primero la gente al Senado en las recientes elecciones. No tuvo suerte, pero está aquí para hablar de un tema que ella maneja mejor que cualquiera, ¿no? La lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales de nosotras, las mujeres. Más aún cuando estamos en una coyuntura tan difícil, donde se intenta legalizar el abuso constante, que ya además es sistemático en el Perú, hacia quienes formamos parte, como les decía antes de la pausa comercial, de la población o de las poblaciones más vulnerables. Aquí, antes de darle la bienvenida a Susana Chávez, solamente para que vean cómo los casos de feminicidio han venido en aumento. En el 2015 se registraron 84. Feminicidio, puede ser tu pareja, puede ser el vecino, puede ser un alumno de la universidad en la que estudias que se obsesionó contigo, te acosa, te busca un día con un grupo de amigos, cómplices, te sube a una mototaxi, te lleva a una esquina, te viola y te mata. ¿Ok? 84. Del 2016 subimos a 107. En el 2019 ya teníamos 148. En el 2024, esta es la última cifra del Comité Estadístico
interinstitucionalidad de la criminalidad, 154. 154. Sin embargo, aparecen proyectos de ley como el de la señora parlamentaria María de los Milagros Jacqueline Jáuregui Martínez, próxima senadora, y del próximo senador, si acaso reciben hipócritamente sus credenciales, luego de decir que esto es un fraude, Alejandro Muñante, para dañarnos. Y vamos a analizar uno por uno con Susana Chávez. Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad. Preocupada porque aquí empiezo leyendo el proyecto de ley que modifica el artículo 108B del Código Penal, porque el feminicidio, evidentemente, es un delito tipificado que costó mucho. Totalmente. Costó mucho que logre ingresar, ¿no? Al Código Penal, donde efectivamente ella lo que pide es reemplazar el delito de feminicidio por el delito de asesinato de la pareja, dando a entender que solamente, va a haber una pena mayor cuando el que te mata es la persona con la que duermes. Así es. Y yo creo que no tan solo es el asunto de lo que costó mucho, sino lo que ha aportado en todos estos años el delito de feminicidio. Lo que ha aportado el delito de feminicidio es a reconocerle, a ponerle nombre, a ponerle rostro, además a tener data y cifra. Y lo que ahora pretenden es justamente desaparecer. Pero lo grave con el asunto de desaparecer el concepto de feminicidio es que te reduce una parte de los crímenes, aquellas que hayan ocurrido en el marco de la pareja, pero además, ¿qué te abre como peligro esta nueva tipificación? Es volver a lo que antes existía y el reconocimiento de atenuantes que matabas en una situación pasional. Y esto se genera nuevamente este supuesto entendimiento por qué asesinas a una persona. En cambio, cuando tú tenías... Claro, buscarle una excusa de delito. La mató por celos, la mató porque le sacó la vuelta, la mató porque no la dejaba usar minifalda y esta fresca se apareció borracha de una fiesta con las amigas mostrando las piernas. Así es, y entonces comienzas tú a desplazar prácticamente las razones en aquellos aspectos en que la mujer no ha respondido a determinados estándares y por supuesto, como tú bien señalabas al final, que para esto también hay jueces y si además has retirado de todo el proceso de las instituciones la capacitación en género, imagínate tú cómo vamos a seguir avanzando porque se ha cercenado por varios lados. Y en realidad estos son los proyectos que salen más a la luz. Pero detrás de estos proyectos hay 21 proyectos más que en espera de aprobación, todos con el mismo tenor y con el mismo enfoque, que es justamente desconocer que las mujeres somos sujetos de derecho. Esto recordándole, por supuesto, a nuestro público, que espero que siga poniendo like, que esta misma congresista es la que se trajo abajo la educación sexual integral en las escuelas. Y después nos escandalizamos cuando nos enteramos que en un colegio, en el baño, a una niñita de 6 años de primer grado de primaria, otro grupo de pequeños de 11 intentaron agredirla sexualmente. Sí, además es esta misma congresista que quiere desaparecer el Ministerio de la Mujer, que con todas sus deficiencias es la única instancia finalmente que se encarga del gran problema de la violencia y le quiere desnaturalizar para ponerle como el Ministerio de la Familia, de los ancianos, de los niños, de las niñas, para despolitizar finalmente una situación concreta que existe. Además, tengo entendido que todos los países del mundo, salvo 1 o 2, no tienen Ministerio de la Mujer. Exactamente, porque cada vez o tienen políticas de género, porque para participar en esta instancia y ser un país que se incorpora a la OCDE, tiene que es esta cuestión, digamos, que te ayuda a identificarte como país desarrollado, tienes que tener políticas de género, pero a estos señores no les importa. Claro, porque la excusa que ponen es en concordancia con el principio constitucional de igualdad ante la ley de mujeres y hombres, evitando la discriminación por sexo. O sea, veamos la estadística. ¿Cuántas mujeres le echan gasolina a un hombre en plena calle luego de acosarlo, seguirlo, no dejarlo vivir durante un montón de tiempo y lo termina matando? Pero además la igualdad... ¿Cuántas mujeres secuestran al chico que les gusta y no les da bola, lo meten a una camioneta, lo agreden sexualmente? Totalmente. Lo matan, lo descuartizan y botan la maleta cerca del río. Pero además leen interesadamente lo que dice, porque para alcanzar esa igualdad se tiene que transformar una serie de situaciones que justamente parte por reconocer
que las mujeres han tenido desventaja. Mira, las mujeres votamos recién desde el año 50. Las mujeres tenemos como todavía la posibilidad de dejar de ser de nuestros apellidos hace 40 y tantos años. Es decir, si tú miras, las mujeres cuando han comenzado a entrar a la universidad, cuando comenzamos a tener finalmente autonomía. Ni siquiera nuestros hijos llevan todavía nuestro apellido. Por supuesto, antes de los 60 las mujeres tenían que pedir autorización a los maridos para usar métodos anticonceptivos, antes de los 80, imagínate. O sea, es un proceso en que las mujeres hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado. Y eso es lo que le da temor a sectores como estos. Pero es que es increíble en realidad porque no hay ningún tipo de aval académico, científico, que pueda determinar de que efectivamente esto no es una locura. Porque, claro, si no es tu pareja, porque tiene que ser tu pareja, se llama delito de asesinato de la pareja. ¿Qué pasa con el ex? ¿Qué pasa con aquella persona con la que terminaste una relación? No soporta los celos, se volvió loco porque no te puede ver con otro hombre y te mata. Pero además, ahí no pasa, digamos, ni siquiera por delito de asesinato de la pareja y feminicidio, se lo trajeron abajo. Homicidio doloso, nada más. Totalmente. Y por otro lado, te reduce. Por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que son asesinadas para aleccionar a otras mujeres? Por ejemplo, en el caso de trabajo sexual, ¿por qué las matan? Para decirle a las otras que si se portan mal y no obedecen, les va a pasar lo mismo. Así es. Entonces, es decir, cuando tú miras, por ejemplo, el crimen organizado y ubicas, no es que las mujeres no sean asesinadas, el 20% de las víctimas del crimen organizado, ojo, son las mujeres. Y la mayoría de sus muertes tienen que ver con aleccionamientos en su calidad de ser mujeres. Claro, porque eso es el feminicidio. Te mato por ser mujer. Totalmente. Es un asesinato de género. Ya, exactamente. Eso es que la palabra género les saca molesta, roncha, pues. Les molesta, pero además con una ignorancia absoluta. Claro, pero si partimos de una señora que piensa que nosotros somos la uña podrida, ungueada del dedo índice de los hombres, porque eso es lo que dice la señora Pastora prácticamente cuando se refiere a se dirige a sus seguidores, ¿cómo ella va a permitir que las mujeres tengamos una ley propia? Totalmente. O sea, es y inaceptable. además lo que te da cuenta que sí, o sea, yo no creo que los títulos académicos necesariamente te den un sentido común, pero lo que te dan los títulos académicos y la especialidad es el conocimiento y la profundidad en determinadas áreas. Y la señora no tiene ni siquiera una formación académica para ser pastora. Yo tengo entendido que no terminó ni el colegio. A eso incluso... Y el problema es que se añade a sí misma esta capacidad de tomar la decisión sobre la vida de las personas. Claro, y pero gravísimo. A esto, Susana, se le suma otro hecho igual de peligroso, diría yo, ¿no? Porque, claro, con la excusa de que solamente el 1% de las denuncias por violencia familiar reciben una condena, un castigo, una sanción, Alejandro Muñante, ¿no?, en complicidad obviamente, porque son del mismo grupo, presenta esta ley que incorpora el artículo 402A en el Decreto Legislativo 635 Código Penal y fortalece la administración de justicia para sancionar las denuncias falsas en los procesos de violencia familiar. Aquí en el artículo 2, cuando habla sobre la finalidad de la ley, dice impartir una correcta justicia en las denuncias falsas por violencia contra integrantes del grupo familiar. Yo no conozco, algunos sí, pero muy lejano, de alguna mujer que haya tenido que recular porque le molestó algo y denunció al marido. Pero cuando las mujeres hablamos, no mentimos. Totalmente. Sobre todo cuando se refiere a temas que involucran nuestro cuerpo, nuestra alma. Cuando reconocemos además que somos víctimas, porque si tenemos un psicópata narcisista al frente, nos va a costar la vida o de pronto nunca vamos a lograr ponernos en el lugar de víctima, porque vamos a creer que somos culpables y que estamos recibiendo lo que merecemos. Hay una manipulación detrás que es muy grande. No, y además cuando tú hablas, por ejemplo, de denunciar un caso de violación, lo que le cuesta a una víctima o a alguien que se siente afectada por demostrar, y eso es un factor tremendo. Pero además yo quiero decirte, son proyectos que no son proyectos originales.
Estos proyectos vienen totalmente encapsulados y que se vienen desarrollando en casi todo, en varios países. En Argentina Y en la ultraderecha está detrás de esto hace rato. Así es, en Uruguay de igual manera, lo tenemos también en Ecuador, viene implementando en Centroamérica, y todos los países se están demostrando, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde los sistemas de justicia funcionan mejor que nosotros. ¿Sabes cuánto es el porcentaje de afectación de mujeres con denuncias falsas? Es el 0.001%. O sea, nosotros tenemos un 1% que es mínimo, pero además, ¿qué cosas se está poniendo como indicios de falsedad? En que las mujeres no continúan los juicios. Pero por miedo, pero o por falta de plata. O sea, exactamente. Si dependes económicamente del hombre que te maltrata, vas a tener que además el la chantaje denuncia. Y de lo que te significa. Quito a los hijos. Ya, eso está utilizando como argumento. Y está diciendo además, con esto te vas de 3 a 6 años de cárcel, ignorando que en el país, por supuesto que tú puedes denunciar y puede funcionar una denuncia falsa. Nuestro país tiene regulaciones. Pero para eso está la difamación y la calumnia. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué necesidad hay de abrir una figura que además corresponde a un indicio sumamente pequeño? Otra vez, lo que hacen es querer erradicar todas aquellas leyes que han permitido que el país, por lo menos en términos, digamos, declarativos, pueda hablar con otros países que sí están luchando contra la violencia. ¿Y qué hacemos con esa violencia silenciosa, no? Aquella que obviamente un médico legista a primera vista no va a detectar, porque no tienes el ojo morado, porque no te rompieron el fémur. ¿Qué pasa con esa violencia sistemática, que es peor todavía? Porque requiere de más tiempo por parte de tu abusador para, digamos, crear la telaraña perfecta en la que te va a meter y no te va a permitir salir. Mira, acá lo que se ha creado es una tormenta perfecta. Exactamente. Se ha creado una tormenta perfecta para generar primero leyes que comienzan a, digamos, a soslayar el delito de fondo. Se ha creado tormenta perfecta cuando se ha comenzado a erradicar, sacar, desmantelar todas las políticas que significan vamos a formar, vamos a trabajar. Cuando se ha negado y se ha eliminado del medio a instituciones que van a judicializar estos casos que justamente exponen y que muchas veces son de fallas del Estado. Por ejemplo, las ONGs en este momento ya no podemos judicializar. Casos que hemos llevado adelante justamente de defensa para mejorar el sistema de justicia ya no funciona. Entonces, todo se ha hecho para que justamente nuestro país quede cada vez más expuesto a la impunidad. Eso es lo que han hecho ellos. Aquí en la problemática exposición de motivos del proyecto de Alejandro Muñante hay 2 párrafos que quiero compartirlos con ustedes, con Susana Chávez, porque me parecen realmente tan abusivos. El leerlo solamente me parece ya violento. Dice, en el año 2000 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia polémica validando una denuncia por violencia familiar en su modalidad psicológica en que la justicia ordinaria en primer y segundo grado otorgó medidas de protección a favor de mujeres agredidas sin escuchar al denunciado. En su fundamento 35 señala, de las relaciones que se suscitan entre los contenidos de los derechos a la vida, integridad personal, libre desarrollo e igualdad, este tribunal entiende que se deriva el aseguramiento a título de derecho fundamental de una facultad a favor de todos los seres humanos, pero especialmente significativa por las razones que se expondrán más adelante en el caso de las mujeres, consistente en garantizar y asegurar el desarrollo de una vida libre de violencia, cualquiera sea su clase física, psicológica o moral. Desde la promulgación de la mencionada ley, explica Muñante, con enfoque de género en la justicia, otra vez lo que les molesta, aquella que supuestamente busca erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se ha venido vulnerando sistemáticamente uno de los principios fundamentales del derecho, la presunción de inocencia, los peores que no da resultados, a juzgar por las cifras. Un reporte del 2023 nos indica que menos del 1% de casos de violencia contra la mujer obtienen sentencia. Entre el 2018 y julio del 2023, el Poder Judicial evaluó más de 800.000 casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar en todo el país. Sin embargo, apenas emitió 350 sentencias. ¿Realmente estas cifras evidencian impunidad o es que faltó
el factor denuncias falsas en la ecuación. Es terrible. Esta afirmación Esto es no un tiene látigo a las mujeres. ningún fundamento. Además, no resiste ningún análisis. Porque esto es echarle la culpa a las denuncias falsas. La falla existe La falla del reconocida sistema, el del miedo sistema. también. Pero además, elimina un factor que te explica el por qué hay situaciones de violencia que afectan particularmente a las mujeres por el ejercicio de poder. Y este señor hace simplemente ignorar y colocar como si todo se tratara de lo mismo. En serio, o sea, es terrible la manera Porque, como aborda. además, claro, una vez que estás muerta es mucho más fácil detectar quién es el autor del crimen y si hubo o no feminicidio. Pero, ¿qué pasa con aquella persona que es violada constantemente por su esposo? Totalmente. ¿Cómo demuestras Totalmente. que efectivamente no fueron relaciones consentidas, Mira, sino agresión sexual? Yo te digo un caso dramático. Cuando las niñas acusan de que son víctimas de violación sexual. ¿Y a quiénes acusan? Alguien que tiene autoridad en la casa, alguien que tiene prestigio, alguien que toda la sociedad está dispuesto a creerle. Entonces, ¿crees que no sabemos esto? Por supuesto. Por eso es que el número de casos que salen a la luz son muy poquitos. Así es. ¿Y qué porcentaje de mujeres se atreven a denunciar? No, es mínimo. Es mínimo. Estamos hablando, Muñante menciona 800.000 casos entre los años. Si Eso uno- hay que multiplicarlo por 20. Por supuesto, porque si tú contabilizas, y las investigaciones así lo señalan, el 20% de mujeres antes de llegar a los 15 años han sufrido violación sexual. ¿De qué número estamos hablando? Fácil. Y violación sexual no solamente es penetración, es tocamiento indebido, son pero besos inapropiados. Así es. asumiendo, ya, eso ya es mucho más. Pero asumiendo violación sexual, nada más. El 20% de mujeres, 1 de cada 5 niñas. Frente a eso, ¿cuántos casos crees que se llegan a colocar en la denuncia? Muy pocos casos. Yo siempre les digo, señor Muñante, señora, usted en su entorno tiene niñas que han sufrido violencia Pero si sexual. Milagro Jauregui lo que hace es mostrarlas en Navidad, en el conito de las violadas. O sea, que averigüe su entorno. Y eso es lo terrible que vamos a enfrentar. La lucha contra la educación sexual integral, ¿en base a qué argumento? No hay nada. Y entonces te proponen diciendo de que esto desvía. O sea, ¿sabes qué? No hay ningún fundamento realmente para este tipo de cosas. Hay aquí, me parece interesante, unos argumentos que presenta la especialista en derechos humanos, Josefina Miro Quesada Galloso, ¿no? Y dice, ¿no?, que este proyecto de ley criminaliza el derecho de acceso a la justicia de víctimas sobrevivientes de violencia de género. Y aquí dice, asimismo advierte que no se define claramente qué se entiende por denuncia falsa, lo que deja un amplio margen de interpretación. Por ejemplo, se podría considerar falsa una denuncia que no llega a condena, o incluso una en la que la víctima se retracte o guarde silencio, conductas que según estudios y la propia Defensoría del Pueblo muchas veces explican por miedo, culpa o presión del agresor. Es que es lógico. O sea, no es que tu denuncia sea falsa. Si yo mañana voy a la comisaría a decir, a ver, me están haciendo esto, me están culpando de cosas que yo no he hecho. Empezando que te crea el policía. Primero, y que no me diga, ya señorita, además, ¿qué pasó? Ay, por favor, son problemas de pareja o de tu ex, ya, no sé. Ok, lograr credibilidad en un sistema machista ya es un primer paso. Total. Ok, pero después de eso, ¿qué sucede si llego a casa y es, ok, a tus hijos ya no los ves más, ¿ah? Perdón, me los estoy llevando. Y no te voy a pasar un sola, a ver cómo pasa el colegio. ¿Qué haces? Así es. ¿Qué haces? Así es. ¿Retiras la denuncia o no te apareces? Y cuando tienes una presión familiar alrededor, pero podría pasar y Sí, esto claro. se podría generar. Que qué vergüenza, No, qué van a pensar los abuelos. Mira, en realidad sí estamos ante un sistema montado que viene desde este conservadurismo que solamente ha puesto las luces sobre los derechos de las mujeres. Y lamentablemente vamos a tener un periodo más. Y todo el desmantelamiento y el daño que están haciendo es brutal, sin tomar en cuenta efectivamente las cifras que tú señalas del feminicidio, sin abordar el tema de la violencia sexual contra las niñas
y ni siquiera las posibilidades de que estas niñas puedan ser tratadas de una manera integral. Todo esto está en un terrible riesgo porque después de la intervención de la señora Jáuregui en Maternidad de Lima, insultando a los médicos y asesinos, buscando, exigiendo, además, vulnerando la ley de ir a hablar con las niñas, supuestamente, y a rezar con ellas, eso es tortura. Eso es tortura. De acuerdo. Y ojo, ojo, porque Renovación Popular, si reciben sus credenciales, no Rafael López Aliaga, que ha dicho que no lo va a hacer, pero sí aquellos que han obtenido un escaño en el próximo Congreso bicameral, lo más seguro es que se terminen uniendo por una cuestión de generar una trinchera fuerte con el fujimorismo. Y la propia Keiko Fujimori ha dicho que ella no está a favor del aborto terapéutico. No, y varios proyectos de ley acá han sido sumados. O sea, acá tenemos, digamos, una articulación inclusive con los sectores de la llamada izquierda. Claro, los radicales que pueden ser de izquierda o de derecha. Que también han puesto normas y proyectos de ley que justamente el punto es eliminar todo lo que se ha podido avanzar, lo poco que se ha podido avanzar en digamos, la defensa del enfoque de género. Susana, ¿y tú crees que esto prospere? O sea, tienen los votos, lamentablemente, para hacerlo. Yo creo que solamente el colocar públicamente, como tú lo vienes haciendo y como otros sectores lo vienen haciendo, creo que es algo que ojalá llame la atención. Este proyecto tiene opinión desfavorable de las instituciones. Ministerio de Justicia, Ministerio Público. Así es. Defensoría Pero del no Pueblo. me extraña la presión política que luego se ejerzan para cambiar las opiniones técnicas. Ya lo hemos vivido antes. Bueno, esto viene de Renovación Popular. El ex candidato a la presidencia de la República no acepta el fraude, odia a las mujeres, claramente tiene una fijación con asuntos sexuales que no logro entender, no soy su psiquiatra ni su psicólogo tampoco, pero claro, el no reconocer el voto popular es decirle no al voto mayoritario, que es femenino. Sí, ahora se vienen proyectos mucho más complejos. ¿Más todavía? Sí, por ejemplo, se viene este proyecto en que ya la indemnidad sexual, aquella que en nuestro país existe a partir de los 40 años, de los 14 años, antes de los 14 años, ninguna relación sexual es consentida. Bueno, ahora están planteando que esto se suba a los 16 años. ¿Y por qué? Porque entienden que las relaciones sexuales solamente tienen que estar previstas para el matrimonio o para las uniones, desconociendo totalmente. ¿Cuál es la consecuencia directa de esta ley tan terrible, que ya la tuvimos en el país, además, hace varios años? Que no se podría dar anticonceptivos a las personas menores de 16 años. Claro, más embarazos. ¿Tú te imaginas? Más niñas para que Milagros Jáuregui luzca en su iglesia. O sea, ya lo tuvimos, ya lo vivimos, ya tuvimos 10 años de esta ley que tuvo que ser derogada en el 2014, recién nomás, para que el Ministerio de Salud pueda atender a las menores de edad. No, claro, y lo más peligroso de esto es que el discurso de quienes defienden estas barbaridades es, bueno, pues si tú estás de acuerdo con que tu hija tenga relaciones a los 14 o a los 13, a los 12, entonces cómprale tus anticonceptivos. Sí, y esa mujer que no tiene ni para comer, ¿de dónde va a sacar una píldora el día siguiente? Pero además, donde justamente el inicio sexual se da alrededor de los 14 años, por eso te digo, todo lo hacen con una tormenta perfecta, pero además donde eliminas la educación sexual, que es el único mecanismo que te puede postergar la relación sexual 2 años más. O sea, eliminan todo eso y lo que quieren es dejar en total ignorancia. Claro, que no se hable del tema, porque todo lo que incomoda no puede formar parte de su agenda, porque no quieren personas pensantes, no quieren gente obviamente con herramientas para poder salir mañana a marchar, a exigir el reconocimiento de un derecho. Y no quieren mujeres empoderadas. No, y además con esto también incorporan su ley de libertad religiosa, porque además lo que quieren es equilibrar las prerrogativas que tiene la religión católica y con esto, por supuesto, formalizar, digamos, todo un tema de, finalmente, de total impunidad, ¿no? Es una buena señal, Susana, para terminar, que ayer que se iba a plantear ese tema en la Comisión de la Mujer no se ha llevado a cabo. No, yo creo que sí, yo creo que es una buena señal y creo que ha tenido que ver con el escándalo que se está generando.
Estamos a pocos días de la segunda vuelta, Nadie se quiere comprar ese entonces pleito, pues. yo creo que nadie se quiere comprar, pero ojo, esto no puede quedarse tan solo para un proceso electoral. Esto tiene que ser denunciado y esperemos que como sociedad y que quienes inclusive no han llegado a tener esta entrada al Congreso, pero que sí han logrado representar a la sociedad, ¿no? Estoy hablando de los partidos políticos que tienen que asumir estos temas para que justamente puedan representar a ese 80% de la población que no quiere saber con nadie. Porque hay gente que votó por ellos. Así Claro es. que sí, hay una responsabilidad ya adquirida. Gracias, Susana Chávez, por haber Muchas estado gracias. con nosotros. Y gracias a ustedes, pero no me voy sin antes la mención. Si siente que ya no escucha como antes, si a veces le cuesta seguir las conversaciones en Audifón, puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, que mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agenda tu cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparecen en pantalla. Con esto me voy. Sigan poniendo like, por favor, para que este video continúe viralizándose. ¿Qué me dices? Comentarios. Ya, vamos con 2 comentarios, 3 comentarios para cerrar el programa. A ver, vamos. Aquí, en verdad, a mí me cae hasta las patas los medievales, pero tampoco podemos cerrarnos a que no existan las denuncias falsas porque sabemos que sí existen. Sí, pero para eso, si hay una denuncia falsa, efectivamente, tú puedes acceder a la figura de la difamación y calumnia, que eso ya está penado por ley. O sea, en realidad esto lo que busca es arremeter contra las mujeres. Vamos con otro comentario. Ya, vengo de una crianza cristiana evangélica y esta señora que dice que ser pastora está muy mal, usa la palabra de Dios a su conveniencia. No sé de qué denominación será, qué buena visión tiene usted, pero está muy mal lo que hace. Si me pueden agrandar las letritas, por favor, que hasta con lentes la sufro. De cerca, perfecto, pero de lejos no. El Congreso es enemigo de las mujeres peruanas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así que nada, a ninguna mujer nos ha costado poco lograr formar parte de un gremio, de un espacio, estudiar, votar, hablar, sentir, gozar, disfrutar. No ha sido fácil. Las de antes la han tenido mucho más complicada que nosotras. Pero aquí estamos las que seguimos, pues, ¿verdad? Para no permitir que atropellen nuestros derechos. Y tampoco los derechos de nuestros hijos. Porque si tú golpeas a una madre, a propósito de que ahora todo el mundo está pensando en las flores, en los bombones, ¿no? En qué le regala a mamá, qué le regala a tu mamá, ¿ok? Piensa que cada golpe, cada grito, cada vez que arañas ese tronco, estás haciendo que las hojitas del árbol se caigan y sufran. ¿Ok? Antes de meterte con una madre, piénsale 3 veces. Piénsalo 3 veces, porque la factura no te la va a pasar ni tu ex, ni tu actual mujer, ni la mamá de tus hijos que fue tu conviviente, o una chica con la que pasaste la noche y salió embarazada. Te van a pasar factura a tus hijos. Porque cuando ven a su madre sufrir, sin que la madre diga algo, saben perfectamente esos hombres que hay un ser humano violentado. Y ese ser humano es la columna vertebral de toda una familia. Gracias por venir, Susana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por vernos. Sigan poniendo like. Un beso a Janet, que ha estado pendiente, porque así ella hostiga, pues así está, fiscalizando todo. Parece de Renovación Popular. ¿Qué va a decir? Que este programa ha sido fraude. Gracias a Iris, que hoy día ha aceptado estar aquí en el switcher, con tanta chamba que tiene también, pero lo lindo es que entre las productoras se ayudan. Gracias y nos reencontramos mañana. Chao.